partida. Va. 1:26. Sea la partida. Mecanismos de transferencia de calor. Bien, jóvenes. Ustedes saben que el calor no es, por si acaso, una variable. No. ¿A qué me refiero con decir no es una variable? Es algo que no puede existir un instrumento que te diga, mira, acá hay tanto de calor, o este es el valor del calor. No. No es pues como la temperatura, la presión, el pH, el caudal, ¿no? Son variables de control puntuales, se pueden medir en un punto determinado. El calor no. El calor no es, ¿sí?, una variable puntual. Más bien, el calor, ¿sí?, aparece, nace, ¿sí?, por un motivo. El calor, ¿sí?, es una energía en tránsito. Esa es la definición del calor. ¿Qué quiere decir con esto, profesor? Que el calor fluye. ¿Correcto? Fluye. Ese símbolo me hace parecer que fluye. ¿Y cómo fluye? Fluye de un cuerpo a otro, ¿sí?, de un cuerpo de mayor a un cuerpo de menor temperatura, ¿sí? Un requisito básico. ¿Correcto? El calor fluye desde un punto 1, que se encuentra en una temperatura 1, hasta un punto 2, que se encuentra en una temperatura 1. Listo, y para que ese calor fluya, se debe cumplir. Se debe cumplir cierto requisito. Muy fácil y conocido. Que la temperatura en 1 sea mayor a la temperatura 2. ¿Sí? Si la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2, esta energía en tránsito, ¿sí?, fluye espontáneamente. ¿Correcto? Correcto. ¿Por qué estudiamos los mecanismos de transferencia de calor? Porque nos interesa saberlo y cuantificar cuánto calor fluye de un punto a otro. Porque, como les dije, el calor es energía en tránsito. Al ser energía, sí señores, la energía tiene consigo un costo. ¿Correcto? La energía tiene consigo un costo. Entonces, es nuestro interés que no se pierda mucho calor a través de los equipos, a través de las paredes de los equipos. ¿Sí? Nos interesa medir cuánto se está perdiendo y ver qué acción tomamos para que no se pierda tanto calor. ¿Por qué? Se está yendo energía. ¿Por qué? La energía es dinero, se está yendo el dinero. ¿Correcto? Y muchas de las operaciones unitarias, como se llama el curso, ¿sí?, muchas de las operaciones unitarias, ¿sí?, incluyen esta operación, la transferencia de calor. ¿Correcto? Este fenómeno llamado transferencia de calor, hay muchas operaciones unitarias estudiadas por ustedes en la combustión, ¿sí? Hay calor, ¿no? Calor liberado. En la evaporación, por ejemplo, necesitamos calor para que se lleve a cabo, ¿no?, la operación. ¿Correcto? Cuando vimos evaporadores. ¿Sí? En el secado de materiales también, ¿no? Fluye calor. Y vamos a ver una operación más, ¿no?, al final de este capítulo, ¿sí?, que es intercambiadores de calor, ¿no? Una sustancia gana, otra sustancia pierde. Por lo tanto, es importante conocer los mecanismos de transferencia de calor. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son esos mecanismos? A ver, si me hacen acordar ustedes, ¿cuáles son los mecanismos, jóvenes? ¿Se acuerdan del colegio? ¿Cuáles son esos mecanismos de transferencia de calor? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan o no? Jóvenes. ¿Ya se olvidaron? Física general han visto. No han llevado física general. Ya se olvidaron. Los mecanismos de transferencia de calor son conducción, ¿sí?,
convección ¿sí? Y radiación, ¿correcto? Esos son los mecanismos de transferencia de calor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan o no? ¿Han visto esto? Conducción, convección y radiación, ¿sí? Y cada uno de estos mecanismos pues tiene alguna ley, ¿no? Que permita determinar cuánto es ese flujo de calor, ¿sí? La conducción, la convección y la radiación. Muy bien. Ok. Empezamos con la conducción, ¿te parece? Hoy vamos a darle fuerte a la conducción con su problemita de aplicación también. Bien. ¿Cuál era la característica principal para distinguir un mecanismo de transferencia de calor por conducción? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuándo podemos decir, sí, existe este mecanismo de transferencia por conducción? Remember o no remember. Se da, ¿sí? Se da, ¿sí? Entre, se da entre las superficies, ¿sí? De los sólidos, ¿sí? A través, ¿sí? A través, ¿sí? De las superficies de los sólidos. Eso es ¿cómo se llama? La condición más importante, ¿correcto? Para la existencia de este mecanismo de transferencia, ¿sí? A través, aquí la figura ahí, ¿sí? De la superficie de los sólidos. Muy bien. Y vamos a estudiar un caso. El primer caso particular es el de las paredes planas, ¿correcto? Porque muchos de los fenómenos en la industria se presentan estos tipos de casos. En los hornos, por ejemplo. En los hornos para la elaboración de algún alimento, de ladrillo, por ejemplo. ¿Sí? Paredes planas, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Entonces, veamos este primer caso. ¿Y qué otro caso vamos a ver, profesor, más adelante? Vamos a ver el caso también, ¿sí? De las paredes cilíndricas. ¿Sí? Esos son los dos casos particulares. No es que no puedan existir otros casos, pero no son muy comunes en la industria, ¿correcto? Vamos a ver paredes planas. Ahí vemos, por ejemplo, ¿sí? El gráfico de lo que corresponde. Paredes planas. Y vamos a ver también, ¿sí? El caso, posteriormente, de las paredes cilíndricas. ¿Sí? Ok. Cualquiera de estos dos casos se valora en el examen. Paredes planas y paredes cilíndricas. Lo bonito, lo bueno es que tienen cierta analogía. Te aprendes bien uno, que en este caso el más fácil es de paredes planas, y por analogía desarrollamos el otro caso, lógicamente con sus cambios. ¿Ya? Bien, aquí tenemos una pared sólida, en estado sólido, ¿sí? Y vamos a ver
cómo fluye el calor a través de esta pared, ¿correcto? Tranquilamente esto puede representar la pared de un horno, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. Ahí tenemos, entonces, jovencitos, ¿sí? Una pared plana. Esta pared plana tiene consigo lo que se llama un área de transferencia. ¿Qué quiere decir eso? A través de esa área de transferencia va a fluir el calor, ¿correcto? Correcto. Tal es así que en un extremo de la pared, el cuerpo se encuentra a la temperatura T1, ya por aquí, digamos, ¿sí? Ya digamos, ese extremo T1, y en el otro extremo se encuentra a una temperatura T2. Evidentemente valores diferentes, ¿sí? Evidentemente valores diferentes, ¿correcto? Muy bien, excelente. Y si tenemos el cuerpo a una temperatura 1 en un extremo y a una temperatura 2 en el otro extremo, tal que la temperatura 1, ¿sí?, sea mayor a la temperatura 2, será suficiente motivo, ¿no?, que aparezca el calor, fluye calor, ¿correcto? De un extremo a otro, ¿sí? De un extremo a otro va a fluir calor, ¿sí? Ok. Entonces, aparece este fenómeno llamado, vamos a ponerle el de rojito también, ¿sí?, flujo de calor, ¿correcto? Razón suficiente es que un extremo, ¿no?, del sólido se encuentre a una temperatura 1 y el otro extremo se encuentre a una temperatura 2. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿de qué depende cuánto es ese flujo de calor? ¿Ustedes qué opinan? A ver, los escucho, si me ayudan un poquito a desarrollar la clase. Q con su bolita, flujo de calor. Joule por segundo, kilojoule por segundo, joule por hora, kilojoule por hora. Díganme ustedes, ¿de qué depende? ¿Sí? ¿Cuánto es ese flujo de calor? ¿Qué opinan, jovencitos? Perdóname. A ver, ¿qué dicen los muchachos? ¿Quién te da esa expresión matemática del flujo de calor? Hay un señor, un estudioso, que probablemente ustedes lo hayan visto, que se llama, ¿cómo se llama? Se llama Fourier. ¿Sí se llama? ¿Sí? Fourier fue un compañero de estudio, ¿sí?, que desarrolló esta ley, la ley de Fourier. ¿Sí? La ley de Fourier que explica el comportamiento, ¿sí?, del flujo de calor por conducción. En todo tipo de pared, no solo en la pared plana como estamos empezando. Él desarrolló un modelo matemático en bases integrales que te permite luego deducir la expresión matemática del flujo de calor para casos como este, paredes planas, que es el más sencillo, para paredes cilíndricas en tuberías, pero para paredes de cualquier otra geometría, ¿sí?, sospechosa. Entonces, si tú mañana más tarde quieres ver cómo fluye el calor en algún tipo de pared, pues que no sea un caso simple como esto, pared plana de área constante, tampoco el de área variable, pero pared cilíndrica, puede ser un área caprichosa que tenga que atravesar. Recuerda que algún día tu profesor te dijo que hay un señor, ¿sí?, que te ayuda a desarrollar el modelo que se llama Fourier. Lo voy a escribir, ¿sí?
Lo voy a escribir para que mañana más tarde, si alguien se interese en profundizar el tema y no conformarse con los dos casos que nos da el curso para analizar, porque acá analizamos solo paredes planas y paredes cilíndricas, sí, pero si mañana más tarde tú quieres analizar algún otro caso de cómo fluye el calor por conducción en otro tipo de pared caprichosa, de geometría caprichosa, que puede existir en la vida práctica, en la vida real, ¿sí? Recuerda que debes consultar la ley de Fourier y él te va a ayudar a deducir. Pero ya deducido, ¿sí? Ya deducido en una pared plana, ¿correcto? La expresión matemática para hallar, ¿sí? Ese flujo de calor queda representada, ¿sí? De la siguiente forma. Presta atención. Queda representada, escúchame un ratito, por la siguiente fórmula. Menos K, ahorita te explico qué es K, por área, es el área de transferencia, por, ¿sí? Aunque yo le puedo ya borrar de una vez el signo, mejor, ya factorizo el signo, ¿sí? Aunque en verdad es así, mejor lo pongo con su signo. Una vez ya resumido. Lógicamente, para que salga positivo tiene que ser temperatura mayor menos temperatura menor. Entonces, creo que es fácil darse cuenta que la gradiente de temperatura influye, ¿no? Mientras esa diferencia de temperatura, ¿sí? Entre el extremo 1 y el extremo 2 sea más grande, el flujo de calor también va a ser más grande, ¿sí? Entonces, la fórmula viene dada por esto. Atención, atención. K, que ahorita te voy a explicar qué cosa es. K, escúchame un ratito, de una vez te explico. Voy a hacer una pequeña leyenda. K se llama conductividad. ¿Y qué cosa es eso, profesor? La conductividad térmica. Conductividad térmica, ¿sí? Del material. Esa es una propiedad característica, ¿sí? De cada material. No todos los materiales tienen el mismo valor, ¿sí? De conductividad, ¿correcto? No todos los materiales, repito, tienen, ¿sí? Escúchame un ratito, el mismo, no todos los materiales tienen, sí, como te repito, el mismo valor de conductividad térmica, ¿ya? No todos los materiales tienen el mismo conductividad. Es propio de cada uno, ¿correcto? K es la conductividad térmica, ahorita te voy a poner las unidades. T1 menos T2 se nota, ¿no? Temperatura 1 mayor a T2, por eso es T1 menos 2. A es el área de transferencia, cuando el área es constante. Y todo eso dividido, escúchame un ratito, también depende mucho del espesor a atravesar, ¿correcto? Ahí está. Escúchame un ratito. Entonces, esta es la expresión matemática, ¿sí? Que te permite calcular el flujo de calor, ¿sí? Vamos a borrar esto para hacerlo más ordenadito, ¿sí? Y ponerle Cx con mayúsculas, ¿correcto? Ok, listo. A ver. Entonces, así se halla, profesor. Sí, efectivamente. ¿Ya? Así se halla el flujo de calor. Repito, y lo voy a encerrar. Lo voy a encerrar. La expresión matemática, ¿ya? Para hallar el flujo de calor, ¿sí? La expresión matemática, ¿sí? Para hallar el flujo de calor, escúchame un ratito, ¿sí? Viene dada por la siguiente fórmula. Conductividad térmica, K, que depende del material. A es el área de transferencia, que en este caso área es constante. Se nota que es constante, ¿no? El área que atraviesa el flujo de calor. T1 menos T2 son las temperaturas, ¿no? Los extremos del sólido. Y delta de X, ¿qué vendría a ser en la geometría? Delta de X vendría a ser, ¿sí? Escúchame un ratito. Aquí. ¿Ya? Ahí está delta de X, ¿correcto? ¿Qué cosa es? El espesor que debe atravesar, ¿no? El flujo de calor. Entonces yo creo que es comprensible y sencillo. De repente esto ya lo habían visto en alguna oportunidad, como les repito, ¿sí? En física general se ve. Así se calcula la expresión matemática del flujo de calor para una pared plana, ¿sí? K por A, K es conductividad del material, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña leyenda, a pesar que todas estas variables son fácilmente identificables.
A, ¿qué cosa es? Área, ¿sí? De transferencia. ¿A qué se refiere con eso? Área de transferencia de calor. Muy bien. ¿Qué unidades debe tener? Evidentemente, en el sistema internacional son los metros cuadrados, ¿sí? Si te dan en otras unidades, lo debes de convertir. ¿Correcto? Las dimensiones te van en centímetros, lo que sea, pero el área de transferencia es metro cuadrado. T1, T2, jóvenes, creo que está de más decir, ¿no? Es temperatura y, ¿sí? Grados centígrados o grados Kelvin es lo mismo. ¿Sabes por qué es lo mismo? Porque ahí va delta de T, no va T, delta de T. Y delta de T es variación de temperatura. Y en variación de temperatura, ¿sí? En variación de temperatura da los mismos centígrados que Kelvin, ¿sí? Y delta de X, ¿qué cosa es? Es el espesor, ¿sí? El espesor, ¿sí? Del material. Eso se da en metros, ¿no? El espesor del material, ¿correcto? A atravesar, ¿sí? Sí, muchachos, ese es el espesor, ¿sí? Del material a atravesar, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Seguimos. Seguimos bailando, seguimos gozando. ¿Sí? Ya no pongo qué cosa es T1 y T2, ¿no? Es la temperatura. La conductividad del material viene dado en estas propiedades. Escúchame un ratito. La conductividad del material viene dado en estas unidades. Atiende, por favor. Watts, ¿sí? Sobre, ¿sí? Metro, grado centígrado. Fácil de deducir. Grado centígrado, grado Kelvin es lo mismo porque es delta de T. Pero así son las unidades, ¿sí? Watts, ¿sí? Sobre metro, grado centígrado. ¿Correcto? Ok. Y si tú respetas todo eso, ¿correcto? Si tú respetas todas esas unidades, siendo la temperatura centígrados o Kelvin, se va a cumplir que ese flujo de calor, escúchame un ratito, ¿sí? Te va a salir como flujo de calor, que es watts. Es decir, watts es joule sobre segundo, ¿sí? Joule sobre segundo, ¿correcto? Si tú respetas todo. Lógicamente, evidentemente, pues, la temperatura, ¿sí? Se da en centígrados o Kelvin, eso da lo mismo, porque al fin y al cabo es delta de T. Y tú sabes que en delta de T, centígrados o Kelvin, es exactamente lo mismo. Muy bien, seguimos bailando, seguimos gozando. ¿Sí? Vamos a pasar a un caso más general, porque por lo general, pues, no se trata solo de medir el calor en una pared plana. Muchas veces estas paredes planas vienen asociadas una tras otra, en serie, ¿ya? Y también tenemos que aprender a hallar el flujo de calor. Muy bien, pero para eso, a mí me gusta hacer una analogía. ¿Saben ustedes qué es una analogía? Una analogía es una comparación, ¿no? Una comparación, pero que tenga un objetivo, sino para qué lado. El objetivo es que lo aprendan de manera sencilla. ¿Les parece? Veamos, voy a hacer una analogía a lo que vamos a ver ahorita, que son los circuitos térmicos en serie, con lo que era, en alguna oportunidad, ¿sí? Las resistencias térmicas en serie, ¿correcto? Vamos a hacer una analogía que me permita, ¿sí? Eh, entender esto, ¿sí? Vamos a ver, fíjate. Imagínate, escúchame un ratito, ¿sí? Imagínate cuando viste en alguna oportunidad lo siguiente, me vas a decir tú si te vas a acordar algo, ¿ya? ¿A qué te vas a acordar este símbolo que acabamos de hacer? Participen, jóvenes, están muy callados, ¿qué pasa? Están almorzando. A ver, ¿a qué les hace acordar eso? Lo que he hecho a la izquierda, ¿un qué? ¿Una qué? ¿Una? Ese símbolo que he hecho a la izquierda. Mira la flechita, esto de acá. ¿Qué te hace acordar? ¿O no te hace acordar a nada? ¿Mm? Habla. Brigadier, ¿a qué te hace acordar ese símbolo? Muy bien, Brigadier, a la resistencia eléctrica. Perfecto, muy bien. Excelente. Está vivo el Brigadier y los demás que colaboren, jóvenes. Bien. Y toda resistencia eléctrica pues tenía consigo la R, ¿no? Su resistencia en ohm, ¿te acuerdas? ¿Y qué fluye por la resistencia eléctrica? ¿Qué fluye? ¿Qué fluía? ¿Agua? ¿Qué fluía? ¿Voltaje? Ah, uy, 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 estos muchachos, ¿cómo han pasado física? Yo no sé, Dios mío.
¿Qué alumnos me promueven y me mandan a operaciones unitarias? ¿Voltaje fluye? ¿Qué cosa fluye? Ah, corriente. Muy bien. Bueno, delegado, te voy a considerar que soy un lapsus, ¿ya? Voy a considerar que sí sabes, pero que te has equivocado porque, bueno, ya estás cansado, el día del padre has cocinado de repente, no lo sé. Ya, pero no te pases, ¿ah? ¿Cómo va a fluir voltaje? Fluye corriente, ¿no? Corriente, ¿ya? Si no, ¿para qué hago la analogía? Yo hago la analogía para que esto sea más fácil, no más difícil. Muy bien, bien. Entonces, fluye corriente, ¿ya? Listo. En la corriente se simboliza con la letra I, ¿no? La corriente, ¿ya? Muy bien. Pero para que fluya corriente tenía que haber una condición. ¿Ok? Porque tengo un alambrito ahí, fluye corriente. No, tiene que haber una condición. ¿Se acuerdan? ¿No? Tiene que haber entre sus extremos algo que se llama, ahora sí, delegado, interven. ¿Cómo se llama lo que hay entre los extremos de cada... ¿Ah? Tiene que haber una, ahora sí, dilo. Dilo tú. ¿Mm? ¿Qué tenía que haber como condición? Un voltaje, ¿no? Ahora sí, pues salvaje, ya muy bien. Un voltaje, ¿no? Una diferencia de potencial, ¿sí? De voltaje, ¿correcto? Listo, ahora sí. ¿También? Estos son los elementos entonces de un circuito eléctrico básico, ¿sí? Un alambre conductor donde cada material, porque tiene su propia resistencia eléctrica, hay buenos resistentes, ¿no? Hay algunos materiales que tienen una alta resistencia eléctrica, ¿no? Y otros que dejan pasar nomás, ¿no? Los buenos conductores, ¿no? Muy bien. Puede fluir una corriente eléctrica ahí, siempre y cuando entre los extremos, ¿no? De la resistencia eléctrica existe una diferencia de potencial. Muy bien. ¿Y quién? Sí, había un señor, un estudioso, también fue un compañero de promoción, un tiempo que no lo veo, sí, no sé qué será de su vida. Creo que se metió al vicio, creo, pobrecito. Pero bueno, nos dejó su ley, ¿sí? Nos dejó su ley. ¿Cuál era la ley? La ley ¿de quién? ¿Nuestro amigo? ¿Qué ley nos dejó? ¿Qué enseñanza nos dejó? Los muchachos no se acuerdan de física general. La ley de... Señores, ¿no han estudiado física general? La ley de... La ley de Ohm, señores. No decir que no las han enseñado. Ah, sí, se escribe Ohm. O-H-M, ¿sí? El colmo, jóvenes que no se acuerdan, la ley de Ohm, ¿no? Es una ley que hasta en el colegio te la enseñan, ¿sí? Es la ley más básica de los circuitos eléctricos, ¿no? Es la más básica, que dice, ¿no? Que la corriente eléctrica que fluye a través de un circuito es igual la diferencia de potencial, delta dB, ¿sí? Voltaje, sobre la resistencia, pero obviamente la resistencia eléctrica, ¿correcto? Ya, entonces ustedes ya estarán preguntándose, este profesor está loco, este profesor está chiflado, ¿ya? Si bien eso es cierto, ¿para qué? Me hace acordar, no te preocupes, todo tiene un porqué. Ya te he dicho, yo estoy haciendo una analogía. Y si me atrevo a hacer una analogía, no es para complicarte la vida, es para facilitarte, ¿sí? Entonces voy a hacer mi analogía. Escúchame un ratito, escúchame bien, mi querido, después te explico, ¿sí? Así como ahorita acabas de ver, ¿sí? Y repasar, ¿sí? ¿Cómo es la ley de Ohm? ¿Correcto? ¿Cómo es la ley de Ohm? ¿Sí? Que te dice que lo que fluye es la corriente. Ok. Tiene que haber entre los extremos una diferencia de potencial, voltaje, delta dB. Y abajo la resistencia eléctrica, ¿no? Tal es así que si la resistencia eléctrica es pequeña, fluye más corriente. Y si la resistencia eléctrica es grande, ¿sí? Fluye menos corriente, ¿correcto? Muy bien. Ok, sí, profesor, ya me acordé, gracias. Me ha hecho acordar la ley de Ohm, que en algún momento me enseñó mi profesor de física. ¿Sí? En algún momento me enseñó, solamente que me estaba olvidando. Ok. Ahora, escúcheme un ratito, por analogía lo que vamos a hacer es lo siguiente. Así a mano alzada también vamos a representar, escúcheme un ratito, vamos a representar a mano alzada un circuito, pero ya no eléctrico, sino, fíjate, un circuito térmico. Tal es así que tenga consigo una resistencia térmica. ¿Sí? Aquí va a haber una resistencia, pero ya no eléctrica como en el caso anterior, sino una resistencia térmica, ¿sí? En el caso anterior era resistencia eléctrica, ¿no? Quizás faltó ponerlo aquí, ¿sí? Pero en el caso anterior era una resistencia eléctrica, ahora es una resistencia térmica. Muy bien.
¿Cuál es la condición para que exista, para que fluya algo acá? La condición es que en los extremos tenga que existir, ¿sí?, una diferencia, pero ya no de voltaje, sino una diferencia de ¿qué? De temperatura. ¿Sí? Tiene que existir, señores, entre los extremos, ¿sí?, como causante de que fluya calor, tiene que existir esto, un delta de T, por analogía. Ok, antes tenía que existir una diferencia potencial. Con una pila yo podía, ¿no?, establecer entre los bornes una diferencia, ahora establecer una diferencia de temperatura. Muy bien. A través de una resistencia eléctrica fluye corriente. Aquí, a través de la resistencia térmica, ¿qué cosa fluye? ¿Fluye corriente? ¿Qué cosa fluye? Díganme, ayúdenme. ¿Qué cosa fluye? ¿O no fluye nada? ¡Habla! ¿Qué cosa fluye, muchachos? Muy bien, ya ves, no son tan burros. Muy bien. Ay, perdón. Muy bien. Está bien, disculpen, me equivoqué. Estaba equivocando con algunos de otros salones, disculpen. Muy bien, excelente. ¿Sí? Fluye calor, ¿sí? Esa es la analogía que les quería hacer. Y te va a ser muy útil, ¿ah? Tú al final del problema que hagamos más tardecito vas a decir, así, aprenderlo de esa forma es más fácil, profesor. Está bien. No importa, se demoró un poquito, pero, ¿no?, nos hizo aprender. Ok, y a esa conclusión vamos a llegar, muchachos, ¿ya? Espérense un ratito, ¿eh? No se desesperen. Tranquilidad, ¿sí? Tranquilidad, ¿correcto? Correcto, muy bien. Entonces, por analogía, escúchame un ratito, ¿sí? En la resistencia eléctrica fluye corriente, muy bien. En la resistencia térmica, ¿qué fluye? Calor, ay, 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 ay. En la resistencia térmica, entre los extremos de la resistencia, ¿qué debe haber? Una diferencia potencial, profesor, muy bien, delta dB, ok. Y en la resistencia térmica, ¿qué debe haber? Una diferencia de temperatura, ah, ya. La diferencia de temperatura es el causante que fluye a calor, muy bien. Ok, ¿por dónde fluye la corriente? A través de una resistencia eléctrica, muy bien. Acá, abajo, ¿por dónde fluye el calor? A través de una resistencia térmica. Entonces, escúchame un ratito, por analogía, ¿sí?, en el circuito más básico que puede haber, ¿sí?, de esta forma, ¿correcto? De esta forma será, lo que fluye es calor, ya no es corriente, muy bien. La diferencia ya no es de potencial, es de temperatura, muy bien. Y abajo, sobre la resistencia, sí, efectivamente, resistencia, pero ya no resistencia eléctrica, sino resistencia térmica. Muy bien, claro que sí. Excelente, joven. Entonces, por analogía, mire, escúchame un ratito. Atención, atención, este coche va a retroceder. Ha quedado, ¿sí?, lo siguiente. ¿Listo? Ok. ¿Sí? Espero que hayan entendido. Esto es muy útil, ¿eh? Muy útil para la clase de hoy y la siguiente clase, del jueves también, cuando damos resistencias cilíndricas, ¿ya? Apréndelo así, se te va a hacer más fácil. ¿Correcto? Por analogía. Escúchame, última vez que te digo, corrientes eléctricas fluye la corriente y, ya, muy bien, en circuitos térmicos lo que fluye ya no es la corriente, lo que fluye es el calor, Q. Listo, muy bien. En circuito eléctrico, la diferencia es de voltaje, diferencia potencial, diferencia de voltaje. Muy bien. En circuito térmico, la diferencia tiene que ser de temperatura. Excelente. Para hallar ese flujo de corriente, se divide entre la resistencia eléctrica. Ok. Para hallar este flujo de calor, se divide entre la resistencia térmica. ¿Correcto? Entonces sí se entendió. Es una analogía a la ley de Ohm. Muy bien. Entonces, Q es el flujo de calor. Delta de T, el gradiente de temperatura entre los extremos de una pared, T1 y T2. Y en cuanto a la resistencia térmica, ¿sí?, lo vamos a deducir fácilmente. Mira, escúchame un ratito. Atención, atención, este coche va a retroceder. ¿Sí? Vamos a hacer la deducción para ver y establecer a qué es igual una resistencia térmica. Fíjate. ¿Acabas de ver esto? ¿Sí? Eso nos decía nuestro amigo Fourier, que el flujo de calor de un extremo a otro en una pared es la conductividad K por el área de transferencia, por el delta de T, todo sobre el espesor, ¿sí? Ahora escúchame un ratito, a mano alzada nada más. Dime tú si jugando con la matemática, ¿sí?, podemos también expresar esto, ecuación de Q, de la siguiente forma. Mira, Q igual, ¿viste? Ahí está Q. No vemos nada. Igual. Arriba está T1 menos T2, ya, muy bien, delta de T, ¿sí? Ahora, por conveniencia, no voy a dejar nada arriba. Ese K por A lo voy a desaparecer, ¿sí? Ese K por A lo voy a mandar abajo y te va a quedar así, fíjate. Fíjate cómo te va a quedar así, ese K por A lo mando abajo. Te va a quedar así. Delta de X, ¿sí?,
sobre K, que es propiedad del material, y A es el área de transferencia, depende de la geometría exclusivamente, ¿sí? ¿Sí? Ahí está. De repente a mano alzada no salió tan bonito a la A, por lo tanto lo vuelvo a hacer la A, ¿sí? No pierdo nada, listo, ahí está, para que salga bonito esa A, ¿sí? Salga un poquito más bonito, listo, ahí está. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, escúchame un ratito. Listo. Así quedó entonces la expresión matemática del flujo de calor, ¿no? El gradiente de temperatura sobre, ¿no? Espesor Ka, está bien, va abajo. Entonces, yo quiero que te fijes en algo y hagas una comparación, ¿sí? Quiero que te fijes en algo y hagas una comparación. Fíjate en esta ecuación. ¿Ya la viste? Ahí está. Flujo de calor, ¿sí? Escúchame un ratito. Flujo de calor es igual delta de T sobre resistencia térmica, ¿no? Por analogía a la ley de Ohm. Pero ahora fíjate también en esta expresión. Ya está, ¿viste? Ahí está. Ok. Ahora quiero que las mires las dos y las compares. A ver, a la izquierda, ¿qué tienen? Q bolita, Q bolita. Igual, igual. En el numerador tienen delta de T, efectivamente. En el denominador también hay delta de T. En el denominador, a la izquierda, esta dice resistencia térmica. Ah, ya. Y en el otro denominador, ¿qué dice? Espesor sobre K por A. Moraleja, conclusión. Acabamos de deducir, escúchame un ratito, ¿sí? Acabamos de deducir lo siguiente y quiero que te lo aprendas bien. Una resistencia térmica, ¿sí? Es igual. Apréndetelo así. No te lo aprendas con delta de X. Yo te voy a dar un consejo. Apréndetelo así. Espesor, en este caso de pared plana es delta de X, sobre, ¿sí? K, que es una propiedad exclusiva del material, y área de transferencia. Escúchame un ratito. Esa área, hoy, hasta donde hemos estudiado, que paredes planas, esa área es constante, ¿sí? Eso no te lo quita nadie, por ahora. Pero el jueves vamos a estudiar un área variable cuando vemos paredes cilíndricas. Por eso mejor aprende así, que toda resistencia térmica, escúchame un ratito, ¿sí? Es igual el espesor que tiene que atravesar el flujo de calor, ¿sí? Dividido entre la K, que es la conductividad del material, es una propiedad de los materiales, ¿sí? No te he hablado mucho de la K. La K depende de los materiales. Los buenos conductores tienen alta conductividad, buenos conductores, como los metales, por ejemplo, ¿no? Y los que tienen bajísima conductividad, que también hay materiales con muy bajísima conductividad, los que tienen bajísima conductividad se dicen materiales aislantes, ¿sí? Ok, eso es con respecto a la conductividad, que es exclusividad del material, ¿sí? K es propiedad del material. Entonces, escúchame un ratito. Acabamos de deducir, ¿sí? Que una resistencia térmica, cualquier resistencia térmica, viene dada por esta formulita. El espesor del material que vas a atravesar dividido entre la conductividad y el área de transferencia. Excelente, jóvenes. Excelente. Muy bien. Hasta ahí vamos. Falta todavía. No hemos acabado, ¿sí? Hasta ahí vamos, pero no hemos, ¿sí? Escúchame un ratito. No hemos todavía terminado. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Falta todavía. ¿Ya? Todavía falta. Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Ya que nos hemos puesto a hacer alguna analogía entre el circuito eléctrico y el circuito térmico, vamos a poner lo siguiente. Asociación, escúchame un ratito, ¿sí? Como subtítulo. Y ya después de estos problemas, porque tampoco no soy muy amante de las teorías, porque yo creo que los alumnos más aprenden con la práctica, esa es mi forma de pensar, ¿sí? Asociación, pero hay que terminar la teoría, ¿sí? De esta primera parte, de resistencias térmicas, ¿sí? En serie, ¿ya, muchachos? ¿Por qué? Porque en verdad, en la práctica, en la realidad, eh, así se presentan los casos. Hay una pared, por ejemplo, por donde fluye calor, y lo más probable es que, como no queremos que el calor se escape, porque ya sabes que el calor es energía y energía es dinero, le cubrimos, ¿sí? Con ciertos aislantes térmicos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver a continuación sirve pues para entender esa partecita, ¿sí?
asociación de resistencias térmicas en serie, ¿no? Que es algo más real. Ahora, mire, escúchame un ratito. Vamos a hacer la imagen y también cuál sería la expresión matemática para hallar ese flujo de calor, ¿correcto? Correcto. 10 minutitos más de teoría, no se me cansen, no se me duerman. Después le doy un descansito y después nos vamos a la parte práctica ya los problemas. ¿Listo? Muy bien, presten atención, que ya vamos con la explicación. Mire, escúchame un ratito. Imagínate que acá tienes una pared plana, ¿ya? Muy bien, sin embargo, quieres recubrir esa pared porque se está escapando el calor, quizás, ¿no? Entonces le pones un aislante, ¿sí? Y lo sabes. Ya está. Entonces aquí ponemos, por ejemplo, un aislante, ¿sí? Solamente voy a poner una pared compuesta por, ¿sí? ¿Sí? Una asociación compuesta por 3, puede ser por 5, por 10, por 2, ¿sí? Lo que tú quieras, ¿sí? Bien, aquí tenemos entonces otro material, puede ser un material aislante, y aquí tenemos, pues, de repente un material que le proporcione dureza mecánica, ¿no? A, a esta pared, ¿sí? Porque va a estar expuesta ¿no? Con el medio ambiente. Entonces, ya está. Hemos cubierto entonces, jovencitos, ¿sí? ¿Ya? El primer material, sí que era el principal, el azulito, ¿sí? El celestito. Nos estamos dando cuenta que mucho calor escapaba, ¿sí? Mucho calor escapaba de un extremo a otro. Entonces alguien decidió, vino con el material verde y dijo, no te preocupes, hermano, yo voy a hacer acá el aislante. Me voy a poner ahí a tu lado derecho y para evitar que el calor se pierda, ¿sí? Ah, ya está bien. Pero como dijeron, bacán este material, ¿sí? Aísla el calor, pero sin embargo es muy frágil, ¿no? Quebradizo. Entonces vino el moradito o ¿no? Ese violetito y dijo, no te preocupes, hermano, yo me voy a colocar ahí, pero te voy a dar una resistencia mecánica, ¿no? Para que si alguien viene a golpearnos, yo voy a aguantar tu aguazo. Ah, ok, listo. Al fin y al cabo, los tres resultaron formar lo que se llaman, lo que están viendo ahí de título, asociación de resistencias térmicas en serie. ¿Sí? Al fin y al cabo, los tres formaron eso, ¿correcto? Una pared tras otra, ¿sí? Muy bien. Profe, ¿pueden ser más paredes? Por supuesto. Si es tu felicidad, pones 3, 4 paredes, lo que tú quieras, 5 también. ¿Ya? Muy bien, ok, excelente. Entonces, mira, vamos a darle, pues, ¿no? Para darle forma a esto, para que parezca serio, ¿sí? A ver, ¿no? Y entendible. Ahí está, ¿ves? Ok, ok, ok. Muy bien. Ya está. Ya está. ¿Listo? Y la última pared. Ahí está. Listo. Y aquí pues hay un área variable, ¿sí? No, perdón, área constante, ¿no? Si te das cuenta, el área que va a atravesar el flujo de calor es un área, ¿sí? Puse minúscula, pero no. Mira. Hay que atravesar, ¿sí? Esta área variable, ¿correcto? Excelente, muy bien. Listo. Entonces seguimos, ¿sí? Seguimos bailando, seguimos gozando. ¿Ya? Ok. A un extremo, escúchame un ratito, ¿sí? A un extremo, la pared en el extremo izquierdo se encuentra a una temperatura T1, ¿te parece? Y en el extremo derecho a una temperatura T2. Tal es así que T1 es mayor a T2, ¿correcto? T1 y en el extremo derecho, ¿sí? Entonces, esa diferencia de temperaturas entre T1 y T2 hace que nazca, ¿no? Esta expresión de flujo de calor. Va a haber un flujo de calor, ¿sí? De izquierda a derecha en tu pantalla. ¿Por qué? Porque T1 es mayor, ¿sí? A T2. Entonces, basta que T1 sea mayor a T2, tú ya sabes, escúchame un ratito, que fluye calor, ¿sí? Basta que T1 sea mayor a T2, ¿sí? Ya sabes, lo vamos a poner acá, ¿sí? Como condición
temperatura 1 mayor a temperatura 2 es una condición suficiente para que fluya calor. Ahora, cada pared, escúchame un ratito, ¿sí? Cada pared tiene su propio espesor, ¿correcto? Cada pared tiene su propio espesor, ¿sí? ¿Correcto? Ahí está. ¿Listo? Ya está. Creo que está muy grande, ¿sí? Yo creo que no hay necesidad que sea tan grande. Vamos a poner un tamaño más, poquito más pequeño. Listo. Ok. Entonces, la pared 1, ¿sí? La celestita, tiene un espesor delta de x1. ¿Te parece? Ahí está. Delta de x1. ¿Qué cosa es delta de x1? El espesor de la pared 1. La verdecita tiene un espesor delta de x2. Y la moradita tiene un espesor, ¿sí? Delta de x3, ¿correcto? Ahí está. Ahora escúchame un ratito. Todos los materiales no son iguales, ¿no? Todos los materiales son iguales. El primer material, pues, tiene su propia conductividad, K1. El segundo material, su propia conductividad, K2. Y el tercer material, sí, escúchame un ratito, su propia conductividad, K3. Lo estoy poniendo recién, ¿sí? K1, K2 y K3. Lo que acaban de ver ahorita, ¿sí? Es lo que se llama asociación, escúchame un ratito, ¿sí? De resistencias térmicas en serie. ¿Correcto, jovencitos? ¿Se entiende? ¿Understand? Yo creo que sí. ¿Sí? Asociación de resistencias, ¿sí? Térmicas en serie, ¿sí? Delta de X1, delta de X2 y delta de X3, ¿correcto? Correcto, bien. Ahora, el calor evidentemente fluye de mayor a menor temperatura, por lo tanto va a existir este flujo de calor, ¿sí? Va a existir, escúchame un ratito, este flujo de calor que va de izquierda a derecha en tu pantalla. ¿Correcto, jóvenes? Correcto, profesor. Ahí está. Listo. Nace, ¿sí? Ese flujo de calor. Claro que sí. Listo. Ahora la pregunta es, ya, ¿sí? ¿Cómo podemos saber cuánto vale ese flujo de calor? Ese flujo de calor es único. Para empezar, es único, es uno solo. ¿Por qué, profesor? Ahora te voy a explicar por qué, ¿ya? Y tú lo vas a entender y lo vas a poder determinar cuánto vale, ¿ya? Y lo vamos a hacer luego un problema después, ¿ya? Porque acá acaba ya la primera parte de la teoría. ¿Correcto? Si hay tiempo, empezamos con convección. Si no, no hay apuro, lo vemos el jueves. Todo con calma, son 2 semanas que tenemos para darle este capítulo, ¿sí? Aún que vamos a hacer un laboratorio. Muy bien. Ya. A ver. Mira, escúchame un ratito, escúchame un ratito. ¿Sí? Atención, atención. A ver, aquí es igual, ¿sí? Aquí es igual ese flujo de calor. Bien. A ver, jóvenes, cuando tú tenías resistencias eléctricas, dime tú si no es verdad, si te estoy mintiendo. ¿Te acuerdas tú que en resistencias eléctricas, cuando era circuito, o sea, circuito, porque eso lo has visto en física general, ¿no? Por eso recurro a hacer esa analogía, porque en algún momento lo has visto. ¿Te acuerdas tú de esta formulita? En resistencias eléctricas en serie, corriente eléctrica era igual, ¿sí? La diferencia potencial entre. ¿Qué pasaba cuando había varias resistencias eléctricas? Abajo, ¿qué ponías? La equivalente. ¿Y a qué era, a qué era igual equivalente? ¿Se acuerdan o no? Díganme la verdad. Si no se acuerdan, también les hago acordar. A ver. ¿Se acuerdan o no? Cuando eran circuitos eléctricos. Resistencia eléctrica 1, resistencia eléctrica 2, resistencia eléctrica 3. Uno a continuación del otro. Muy bien. ¿Qué cosa estás haciendo ahí, cabezón? ¿1 sobre R1 más 1 sobre R2? No, es la suma de las resistencias eléctricas. Ten cuidado, es así, mira. Así, ahí está. Resistencia 1, ¿sí? Más resistencia. Uy, caramba, qué feo está. Voy a un ratito. A veces me quiere por una mala pasada ya, el lápiz de acá. Bien, ya. Así era, mira.
En serie era así. La resistencia equivalente, ¿sí? Era la suma de las resistencias eléctricas, ¿se acuerdan? Ya, ponte que sean 3. Pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6. ¿Se acordaron o no, jovencitos? ¿Está bien o no? ¿Así se hacía o no la corriente cuando era resistencia eléctrica en serie, cuando estaba una resistencia a continuación de otra? ¿Se acordaron o no? ¿También? Ya está, muy bien, qué bueno. Ahora entonces, por analogía, ¿sí? Por analogía, escúchame un ratito, ¿sí? Por analogía, vamos a hallar el flujo de calor para asociación de resistencias térmicas en serie. Y lo voy a hacer a mano alzada, lo voy a hacer a mano alzada nomás, ¿ya? Será, y tú me dices si tengo o no tengo razón, ¿no? Será. ¿Qué cosa será? Será como tú quieras, pero así será. Mira, escúchame. Ese flujo de calor único que va de izquierda a derecha en tu pantalla es, jóvenes, en resistencias eléctricas en serie, ¿cómo era la corriente cuando había una a continuación de otra? ¿Cómo era la corriente? ¿Sí? Cuando había una a continuación de otra. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La misma, muy bien, Amado, muy bien, Ignacio, muy bien, Luis Enrique, Amado Ignacio. Sí, la corriente eléctrica era la misma, ¿no? Si quieren, no lo iba a hacer, pero mejor lo hago chiquitito, ¿ya? Miren, para la corriente eléctrica, o tú tienes esto, resistencia 1, luego seguido de resistencia 2. A esto me refiero cuando digo resistencia eléctrica en serie. Resistencia 3. Ya, les hago una pregunta. ¿Cómo era la corriente en todos los casos? Por 1, por 2 y por 3. ¿La corriente era diferente o era la misma? Respóndame, por favor. ¿Cómo era la corriente eléctrica? Para resistencias eléctricas en serie. ¿Cómo era? Era la misma, ¿no? La misma, ¿sí? Era la misma. Excelente, jóvenes, excelente, ya ves. Y era que era igual esa diferencia de potencial, ¿no? De extremo a extremo, delta de B, dividido entre la suma de todas las resistencias, ¿no? Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. ¿Ya se acordaron? Bien, qué bueno. La corriente es la misma. Y 1, y 2, y 3, ¿ya? Entre la sumatoria de todo. Y de manera análoga, por eso yo lo enseño de esta forma, para que el alumno no se olvide, ¿sí? Y haga una analogía. El flujo de calor acá va a ser igual acá. Delta de T, que es el causante de mi desgracia, ¿sí? En este caso, el flujo de calor, porque si no hubiera, pues, ¿no? Un delta de T, evidentemente no habría un flujo de calor, ¿sí? El causante aquí de que fluya calor es el delta de T, ¿no? A través de las paredes sólidas, ¿sí? Entonces, ese delta de T, así pongo, delta de T, sobre, escúchame un ratito, atiende, oye, mi querido, ¿sí? Sobre la suma de todas las resistencias. ¿Pero qué será? ¿Resistencias eléctricas? No, pues, profe, ¿cómo va a ser resistencia eléctrica? Será la suma de todas las resistencias térmicas. Para nuestro problema, ¿cuántas resistencias térmicas tenemos? 3, ¿no? Entonces será la resistencia térmica 1, la resistencia térmica 2 y la resistencia térmica. Sin embargo, escúchame un ratito, mira acá, atiende, oye, mira, cuando estoy haciendo check, ¿ves? Mira mira que es igual a una resistencia térmica. El espesor sobre la conductividad, área de transferencia. ¿Se entendió? Entonces ponemos a mano alzada el espesor, allá, de la primera resistencia térmica. El espesor es delta de X 1 sobre la conductividad. Conductividad del material 1. Y en área, no es necesario poner área 1 porque el área es la misma para todo. Es área constante. ¿Sí? Ahí está. Acabamos de escribir abajo la resistencia, ¿sí? Térmica de ¿sí? Del material 1. ¿Se entendió o no se entendió? Ahora, para el material 2, la resistencia térmica 2 será el espesor 2 en metros, jóvenes, sistema internacional, respeta el sistema internacional, sobre conductividad, pero ¿qué conductividad? Del aislante 2, del material 2, ¿sí? Y en área, ¿qué pongo área 2? Simplemente el área de transferencia, ¿no? El área de esa pared plana que atraviesa porque estamos trabajando, ¿sí?
área constante. Paredes planas, área constante, ¿sí? Excelente, profesor, ya estoy entendiendo. Más, profe, ahí hay otra resistencia térmica. Muy bien, suma, ¿sí? Efectivamente, ¿sí? Hay otra resistencia térmica, entonces respeta esa resistencia térmica. La resistencia térmica de la pared 3, esa pared de color violeta, ¿sí? Es el espesor a atravesar, que es delta de X3, ¿sí? Sobre la conductividad del material, que es conductividad 3, ¿sí? Y el área, no tiene sentido poner área 3, ¿por qué? Because el área always is the same, en este caso, ¿sí? El área es constante. Damas y caballeros, amigos de todo el país, espero que hayan entendido, escúchame un ratito, lo hemos estudiado por analogía, ¿sí? Atiende, ¿sí? Cómo se calcula la expresión matemática del flujo de calor, que es energía sobre tiempo, ¿no? Watts, ¿no? Joule sobre segundo, watts, ¿sí? Que fluye a través de una asociación, ¿sí? De resistencias térmicas en serie. Vamos a repetir. En la realidad, cuando queremos hallar el flujo de calor, ¿no? En paredes planas, como es el caso, ¿sí? Lo que suele suceder es... Está mirando el parque. Bien, entonces, ese flujo de calor en asociación jóvenes de resistencias térmicas en serie viene dado por el causante de mi desgracia, que es el delta de T. En resistencias eléctricas, ¿cuál era el causante? El delta de B, la diferencia de potencial, ¿no? La diferencia de voltaje. Acá no, es el delta de T que hay entre extremo y extremo, ¿sí? Del extremo de una pared hasta el otro extremo de la última pared. En otras palabras, in other words, el T1 menos T2, ¿sí? En grados centígrados, en grados Kelvin es lo mismo, porque es gradiente de temperatura. En resistencias eléctricas, ¿sí? Lo que fluye es corriente, aquí lo que fluye es calor, muy bien. En resistencias eléctricas, el gradiente es de voltaje, aquí es de delta de T, muy bien. En resistencias eléctricas, en asociación de resistencias eléctricas en serie, es entre la suma de resistencias eléctricas, aquí es entre la suma de resistencias térmicas. Y hemos demostrado que una resistencia térmica, ya lo hemos demostrado, es igual al espesor, ¿sí? Del material sobre su conductividad por área, ¿sí? El espesor puede ser, ¿no? La geometría caprichosa de cada uno de ellos. La conductividad es propio de cada material, ya te hemos hablado un poquito de eso, ¿sí? Los materiales aislantes tienen bajo valor de conductividad, los buenos conductores tienen alto valor de conductividad, ¿sí? Sus unidades son los watts sobre metro grado centígrado. Y el área de transferencia es el área constante de la pared plana que atraviesa, ¿correcto? Con esto, señores, hemos acabado la primera parte de la exposición, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta, duda, pregunta, inquietud. Con esto vamos a pasar ya a resolver un primer problema. ¿Han entendido hasta ahí, jóvenes? ¿Qué dicen? Cintura con cadera. Cintura con cadera. Muy bien. Entonces vamos a, ¿sí? Detener la grabación. ¿Y cuál es el resumen más importante de todo? Esto, ¿ya? ¿Ves dónde estoy pasando la flechita? Esto. El resto es, ¿no? Una introducción para ver cómo llegamos acá. En una asociación de resistencias térmicas en serie, ¿sí? El flujo de calor, porque es lo que fluye, es el causante, que es el delta de T, sobre la suma de resistencias térmicas. Y hemos demostrado que cada resistencia térmica es el espesor a atravesar entre K por A. Apréndetelo de esa forma, que la resistencia térmica es el espesor entre K por A, y eso te va a ser bien sencillo cuando veas también el caso, luego de la siguiente clase, el día jueves, de paredes cilíndricas, ¿no? Hoy estamos viendo solo paredes planas, ¿correcto? ¿Qué mecanismo estamos estudiando? La conducción a través de las paredes, ¿sí? Para área constante, ¿no? Se da a través de la superficie. Nuestro primer caso es paredes planas, y me faltó poner aquí, ¿sí? Área constante, ¿ya? Me faltó poner ese pedacito, ¿sí? Paredes planas, entre paréntesis, ¿sí? Bien, señores, entonces hemos acabado, ¿sí? La primera parte de la exposición de la clase del día de hoy, ¿correcto? Y vamos a prepararnos ya para hacer luego un primer problema. Voy a detener entonces, señores, la grabación, ¿correcto?